Es importante comentar que existe una diferencia en lo que es un hormigón estructural y un hormigón no estructural o de limpieza. Para este vídeo vamos a considerar lo que es el hormigón estructural en masa. Y para un siguiente vídeo vamos a ver el comportamiento del hormigón armado, es decir, el comportamiento del hormigón con barras de acero, que es diferente al comportamiento del hormigón que vamos a ver a continuación. La resistencia a compresión del hormigón básicamente es la resistencia que más nos interesa. Para determinar la resistencia a compresión, básicamente se lleva a cabo un ensayo en el cual se utiliza una probeta normalizada cilíndrica. Normalmente es de 15 centímetros de diámetro y 30 centímetros de altura. Esta probeta se consigue guardar el día del vertido o el vaciado del hormigón y se esperan 28 días, que es cuando el hormigón alcanza su resistencia máxima. Como podemos ver en la figura, tenemos un cuadro en el que en la vertical tenemos lo que es la resistencia a compresión y en la horizontal la edad del ensayo en días. Como podemos ver, cuando se alcanzan los 28 días, el hormigón llega a la resistencia máxima. Aproximadamente vemos que son 300 kilos por centímetro cuadrado y aumentando la resistencia. Si vemos al aumentar el tiempo, dependiendo de lo que es el curado del hormigón, vemos que para un ambiente de laboratorio todo el tiempo, el hormigón mantiene su resistencia tendiendo un poco a bajar durante el incremento del tiempo. Un hormigón de aproximadamente 350 kilos por centímetro cuadrado de resistencia que ha sido curado al aire después de 7 días normalmente mantiene su resistencia. Como podemos ver, en resumen, el comportamiento del hormigón en general es mantener aproximadamente su resistencia a lo largo del tiempo luego de alcanzar su resistencia máxima a los 28 días. Este ensayo es bastante fácil de realizar, es rápido, es fiable y ya está bastante estandarizado y por tanto barato. Entonces llegamos a lo que es el comportamiento del material como tal. Nos vamos a basar en lo que es el diagrama de tensión de formación. En la vertical tenemos lo que es la tensión aplicada. Esta se aplica en el cilindro que habíamos comentado anteriormente, donde tenemos la carga aplicada entre el área del cilindro. Y en la horizontal tenemos lo que es la deformación, es decir, la reducción de la longitud en función de la longitud inicial del hormigón. Muy bien, entonces como vemos en el diagrama, tenemos varios puntos fundamentales que tenemos que considerar. En primer lugar, si nos fijamos en el eje vertical, tenemos lo que es la resistencia característica del hormigón, o F'C. Es decir, esta es la resistencia máxima que alcanzaría el hormigón. Cuando en el ensayo se alcanza la resistencia máxima, normalmente la deformación que se tiene, como se muestra en la abscisa o el eje horizontal, tenemos que se alcanza la deformación de 0,002. ¿Y qué pasa en el rango inicial? Al comenzar el ensayo, se inicia un tramo lineal hasta alcanzarse un valor aproximado del 40% de la resistencia característica. Esta relación se conoce como el módulo de elasticidad o el módulo de Young. Básicamente es la relación del esfuerzo aplicado entre la deformación y se llega a alcanzar un límite que es conocido como el límite elástico del material, donde normalmente se trabaja en los diseños. ¿Qué quiere decir esto? Que el material, el hormigón, hasta este rango, este tramo, tiene un comportamiento elástico y sigue lo que es la ley de Hooke. ¿Qué quiere decir? Que mientras la carga se mantenga en este rango y el hormigón no llegue a deformarse más, al retirarse la carga, el material volverá a recobrar su forma inicial. Mientras que si se supera este límite, es decir, el 40% aproximadamente de lo que es la resistencia característica del hormigón, entonces el material al retirarse la carga no recuperará su forma inicial. Y por último, el otro punto que nos interesa, por decirlo así, es el punto 3, donde el hormigón alcanza su deformación última y por tanto la rotura. Este punto está normalmente en un rango de 0,003
a 0.004. Bien, la resistencia a tracción. Para determinar la resistencia a tracción se realiza el ensayo conocido como el ensayo brasileño, que consiste en utilizar una probeta y, a diferencia del ensayo a compresión, aquí se utiliza la probeta como se muestra en la imagen. Comparándolo con el ensayo a compresión, la probeta se usa su sección transversal. En este ensayo básicamente se comprime la probeta y, antes de fallar por compresión, falla por tracción. Aquí tenemos el diagrama tensión-deformación, donde, según los ensayos estandarizados, se tiene de que para este ensayo la resistencia a tracción del hormigón alcanza aproximadamente lo que es el 10% de la resistencia a compresión. Vemos, según el diagrama, que el material, además de tener mucha menor capacidad de resistencia a tracción que a compresión, su comportamiento es mucho más frágil, es decir, alcanza un rango lineal, y al alcanzar su rango no lineal, donde no alcanza su forma inicial, luego de retirar las cargas, el tramo es muy estrecho, es decir, no hay capacidad alta de deformarse, por lo tanto, tiene un comportamiento frágil. Y por último, tenemos el ensayo para determinar la resistencia a flexotracción, que, como su nombre bien lo indica, es un ensayo en el que se utiliza una probeta parecida a la forma de una viga, en el que se aplica flexión y la probeta fallaría por tracción en su zona inferior debido a la flexión aplicada. Por último, es importante establecer la comparativa siguiente. Según los ensayos, mientras más resistencia tiene el hormigón, el comportamiento de este es más frágil. ¿Qué quiere decir? Que tiene menor capacidad de deformarse y rompe rápidamente. Como vemos en este gráfico, para un hormigón de 30 megapascales, la deformación última aproximadamente 0.45%, mientras que si tenemos un hormigón de 70 megapascales, la deformación última sería aproximadamente de 0.3%. Por lo tanto, este dato es muy importante tenerlo en cuenta al momento de diseñar estructuras, ya que para el caso de estructuras con hormigón de alta resistencia sería necesario tener en cuenta que estas estructuras no alcanzaran su límite último para no provocar una falla frágil, o buscar la manera de colocar acero para que, conjuntamente con el acero, sea un material mucho más dúctil.